Hola amigos, soy Renzo Dalón y les doy la bienvenida al quinto capítulo de este programa Volver a la Fuente, donde estamos explorando todo tipo de información que nos ayude en este camino de vuelta a la esencia, para recuperar todo aquello que hemos perdido y avanzar felizmente hacia la plenitud. En el capítulo anterior hablamos principalmente de los Anunnaki, ¿no? Estos seres que habrían venido a la Tierra hace cientos de miles de años y que probablemente son los que iniciaron nuestra raza, nuestra cultura, etc. No lo aseguramos, pero es una de las teorías fuertes que tenemos hoy en día. Esto en base a las tablillas cuneiformes sumerias, ¿no? Estas tablillas de barro, de arcilla, donde quedó registrada la historia de los Anunnaki y que por lo tanto es una fuente de información más sólida que la mayoría de las historias y leyendas antiguas. Por eso hemos partido por esta historia de los Anunnaki, porque es probablemente uno de los hechos más concretos y más fuertes y fundamentales que tenemos para conocer nuestra historia antigua, a pesar de que la sociedad le ha dado prioridad a otros documentos, a otras fuentes de información, pero claramente las tablillas sumerias se están imponiendo hoy en día como la fuente de, digamos, de información más sólida que tenemos de nuestra historia antigua. Pero hay que aclarar que la traducción principalmente de Zecharías Sitchin, que es la que fundamentalmente vimos en el programa pasado, ha tenido últimamente detractores. Hay algunas personas que han dicho que Zecharías Sitchin ocultó cierta información, que distorsionó alguna otra información, que sus versiones no son totalmente confiables. Yo estoy plenamente consciente de eso, sin embargo, decidí partir por Zecharías Sitchin porque claramente fue él el que popularizó estas tablillas sumerias en el mundo. Ahora, si él cometió errores o omisiones, durante este programa vamos a explorarlas también. Pero yo me preocupé, digamos, el programa pasado de dar la historia más aceptada de los Anunnakis. Es cierto que hay polémica sobre el planeta Nibiru, ¿no? Este planeta que tendría una órbita de 3.600 años. Es un tema polémico. Hay algunos que dicen que esta historia no es textual de las tablillas, en fin, hay dudas sobre el planeta Nibiru. Hay otras fuentes que dicen que Nibiru sería como una gran nave espacial en la cual vinieron estos Anunnaki a la Tierra. En fin, son detalles que tienen cierta importancia, pero no esencial, porque aquí lo esencial es si los Anunnakis se constituyeron en los dioses de la humanidad que adoramos hasta el día de hoy. Esa es la clave más importante. Y como yo entiendo que este es un tema hiper polémico, realmente potente, realmente delicado, de hecho por eso creo yo que quizás Zecharías Sitchin omitió algunas cosas o distorsionó otras. Estoy convencido que él en algún momento vio que su vida estaba en peligro y probablemente tuvo que negociar con las élites mundiales que muy probablemente son los descendientes de estos Anunnakis. Esta no es solo una elucubración mía, sino que hay bastante consenso dentro de los investigadores de que los Anunnaki están presentes hoy a través de ciertas élites que gobiernan el mundo. No vamos a entrar de lleno en eso todavía, quizás en el próximo capítulo ya comencemos a ver ese punto, pero por ahora lo que quiero hacer es darle un poquito más de sustento a esta teoría de que los textos sumerios son más confiables que los demás escritos supuestamente sagrados. Y para eso vamos a ayudarnos de este italiano que ya nombramos en el programa pasado, que se llama Mauro Billino. Mauro Billino fue traductor oficial del Antiguo Testamento para el Vaticano. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del traductor oficial del Vaticano del Antiguo Testamento, o sea, que
que estuvo revisando las traducciones. ¿Y qué ocurrió? Que Mauro Pillino llegó un momento en que ya prácticamente no pudo seguir adaptándose a los deseos del Vaticano y renunció a su cargo y comenzó a contar su experiencia como como lingüista traductor de los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Siempre estamos hablando del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento es otra cosa totalmente diferente y quién sabe si quizás nunca el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento debieran haber estado juntos en un mismo libro. Eso es algo que una decisión que cada uno tiene que tomar, evaluar y reflexionar al respecto. Pero veamos algunas de las cosas que ha señalado Mauro Pillino en sus conferencias y en sus libros. Esto es polémico, pero me parece que es de una trascendencia ineludible. Por ejemplo, dijo: no sabemos quién escribió el Antiguo Testamento, ni cuándo ni por qué. Los códigos masoréticos hebreos son la versión de donde sale la Biblia nuestra. Dice, y esto sé que es muy polémico, dice: la Biblia no habla de Dios. O sea, los textos originales de la Biblia no hablan de Dios, ¿no? Sino que hablan de los Elohim y el singular El. O sea, cuando nosotros vemos la palabra Dios en el Antiguo Testamento, significa que en los originales dice Él. Y cuando dice dioses, las raras veces que la Biblia deja entrever que había más de un Dios, entonces son Elohim, ¿no? Dice: nadie en el mundo sabe cómo traducir exactamente la palabra Elohim. Y por lo tanto la teología lo traduce como Dios. La Biblia dice claramente que Yahvé era un militar. Incluso en el Éxodo, que tenemos en las Biblias de hoy, dice que Yahvé era un hombre de guerra. Y Yahvé solía decir: yo soy un El celoso, o sea, un Elohim, pero en singular, celoso. Y si van con otros dioses, yo los mataré, ¿no? O sea, aquí está claro que habían otros dioses, otros Elohim contemporáneos a Yahvé. Y dice: Yahvé, según los textos originales, fue el Elohim que se hizo cargo del pueblo de Israel. Le fue asignado el pueblo de Israel. La Biblia dice claramente que el hombre, según Mauro Pillino, los textos originales bíblicos dicen claramente que el hombre fue creado por manipulación genética, lo cual obviamente no está en las traducciones. Y dice: Adán es mezcla de un Elohim con un Homo erectus. Fue hecho en otro lugar y luego puesto en el Edén. Y la Biblia original lo dice muy claro. También dice: el diluvio de Noé está escrito en al menos 650 historias. Y la que está en la Biblia es la de los sumerios, tal como vimos en el capítulo pasado, la historia de Siusudra, que es claramente la historia de Noé, con algunos cambios, algunas distorsiones, pero la esencia es la misma. Y también Mauro Pillino dice: la Biblia fue escrita por hombres de Israel y poniendo a su gente como protagonistas de toda la historia. Y termina diciendo, o por lo menos el recuento de citas que he hecho yo, dice: en el Vaticano me decían que no se debe hacer traducciones literales. Y él comenta: claro, porque existe el riesgo de que la gente entienda. Este es un comentario de Mauro Pillino, no mío, pero obviamente que es bastante interesante. Ahora bien, estas aclaraciones o estos énfasis en las posibilidades de que la historia humana sea distinta a la oficial, quiero darle un poco más de contexto a la historia de los Anunnaki, porque obviamente los que no conocen para nada esta historia pueden tener la sensación de que los Anunnakis eran los únicos seres más evolucionados que existían y que crearon a esta raza humana y que era todo lo que había. Sin embargo, no es así. Yo partí por los Anunnakis porque es la historia más hoy en día indiscutible. Prácticamente es una historia ya que debería ser oficial y consagrada por la ciencia. Por eso quise partir por la historia de los Anunnakis, pero lo lógico habría sido partir
desde, digamos, cronológicamente, con la historia del universo y de la humanidad y de los seres inteligentes y todo, pero habría sido demasiado difícil de asir, de masticar, ¿no? Entonces, por eso quise partir por la versión más concreta y más popular hoy en día, que son los Anunnaki. Sin embargo, hay una historia previa que es menos confiable, en gran medida es dada a través de canalizaciones que ya son más cuestionables, y de fuentes como el libro Urantia, que también, aunque el que conoce el libro sabe que es un gran libro y que no puede ser humano, que tiene que venir de dimensiones superiores claramente, pero eso no garantiza que todo sea cierto, ¿no? Y bueno, existen las versiones canalizadas, como la del chileno Rodrigo Romo, gran canalizador chileno, que trabajó con Antonio Tirado. También están las canalizaciones de Christine Preston. Bueno, ya hablamos de Bárbara Marciniak, las canalizaciones pleiadianas, en fin. Sin embargo, nosotros, para darle un contexto más histórico a los Anunnakis, vamos a volver atrás un poco y hacer un breve repaso de cómo se fue desarrollando el universo, y nos vamos a apoyar en una síntesis muy buena de Bertus, un gran investigador del canal Caminando el Sendero, y según esta síntesis vamos a retornar a la época donde todo era una expansión espiritual, ¿no? Lo que podríamos llamar, lo que hoy en día llamamos la energía y la materia oscura, se expandía, ¿no? se iba expandiendo a través del universo, y podríamos decir que en esa época existían las conciencias espirituales, los principados, las potestades, los querubines, los serafines, los arcángeles, los Elohim, los hijos paradisíacos, en fin, todas estas entidades aún no físicas se expandían por el nuevo universo, hasta que esta energía se comenzó a densificar poco a poco, hasta el punto donde estas entidades espirituales vieron que podían ir un paso más allá y crear lo que se llama la materia bariónica, o sea, la materia sólida que conocemos hoy, aunque en realidad más adelante vamos a ver que probablemente la materia sólida ni siquiera existe, pero hablemos de la materia sólida que conocemos normalmente, ¿ya? Entonces, así, cuando ya comenzó a formarse esta materia, se formaron las estrellas, los clústeres, las galaxias, los planetas, todo ordenado en diferentes niveles multidimensionales. Digamos que estos grandes cuerpos celestes, dada su masa descomunal, estos cuerpos deforman el espacio-tiempo de tal manera que se constituyen en verdaderos portales o nexos o agujeros de gusanos entre la realidad primera, que era esta realidad espiritual, y la realidad material. Por eso hay que tener en cuenta y considerar que el centro de nuestro Sol puede perfectamente ser un portal a estas dimensiones superiores o más etéreas o más espirituales. Bueno, los hijos paradisíacos, como los llama el libro Urantia, a estos seres espirituales que existían en el origen, se dieron cuenta que en esta nueva creación material se podía crear vida biológica, y comenzaron a crear la primera raza o la primera criatura, que fueron los insectoides. Recordemos que en esos tiempos las durísimas condiciones climáticas de los mundos que estaban en formación requería seres muy resistentes a los cambios de temperatura y, en fin, a todas estas condiciones bastante brutales que habían en la formación de los mundos. Luego, estos insectoides habrían ido desarrollándose, habrían ido volviéndose más inteligentes, hasta formar verdaderas sociedades de seres insectoides que existirían hoy en el universo. Pero serían sociedades bastante básicas en lo social y en lo cultural, porque no es el fuerte de estas criaturas insectoides. Luego se habrían creado las razas reptiles, en segundo lugar, en la constelación de Draco, que serían algo así como los dragones alados de la mitología
oriental, por ejemplo. Esta sería una raza etérica de la cuarta dimensión, los cuales probablemente respiraban metano y exhalaban fuego, tal como lo cuentan las leyendas ancestrales. Esto por las condiciones atmosféricas como decíamos, de estos planetas originales o primigenios. Esta raza de dragones, de esta raza de dragones habría surgido también una raza especial de dragones de energía Elohim, que tuvieron un papel fundamental en la creación y desarrollo de la Tierra. Ya vamos a ver más adelante cómo la Tierra estaría ligada a estos grandes dragones ancestrales. La siembra de la raza reptil, dice aquí Vertus, por ciertos Elohim, fue todo un éxito biológico, raza extremadamente fuerte y resistente, con instinto extremo de supervivencia, un depredador por excelencia, capaz de conquistar y poblar mundos con las condiciones extremas de las cuales venimos hablando. Estos grandes dragones alados se desplazaban con facilidad por el espacio y habrían llegado en un momento a la estrella Rigel de Orión, una estrella azul muy potente y muy joven, muy energética. Aclaremos que la constelación de Orión tiene muchas de estas estrellas jóvenes y energéticas donde la raza reptil se desarrolló con gran éxito. Y a continuación, la tercera creación sería la creación del hombre. No nuestra raza que ya vimos en el capítulo pasado, que fue creada con manipulación genética, pero el hombre original, el hombre primigenio, como lo podríamos llamar, sería esta creación de hace unos 7.500 millones de años, en la constelación de Lira. La mayoría de las fuentes coinciden en que la raza humana tiene su origen en la constelación de Lira y específicamente en Vega, ¿ya? Donde nace este proyecto adámico por directo mandato divino. O sea, estamos viendo acá que la creación de nuestra raza hace 300.000 años en Mesopotamia no es el origen primero de la raza humana, sino que este sería como un fractal de esta historia. Todos vamos a ver que en el universo todo se va dando por ciclos, y todo lo que nosotros conocemos acá a nivel planetario se dio mucho antes a nivel cósmico, a nivel de multiverso o de universo. Entonces esta raza adámica además se dice acá que esta raza adámica ya había sido implantada en otros universos anteriormente y se había decidido que era el momento para nuestro universo local, de implantar este proyecto adámico. En este proyecto también intervinieron entidades, aparte de los Elohim, razas felinas de Sirio Alfa y razas delfínicas, cetáceas y anfibias de Sirio Beta. Esos serían nuestros antecesores como raza humana. Estas razas que nombramos adaptaron genéticamente y con el apoyo de los Elohim dieron lugar al primer ser humano físico, algo así como el primer Jesús o el Cristo de nuestro universo, que fue creado entre la quinta y la séptima densidad. Ese sería el nivel original de este proyecto adámico. Hoy se dice que Jesús vibra entre la onceava entre la densidad 11 y 12, que son las máximas de este multiverso. Pero bueno, eso es un tema a tocar más adelante. Este mandato para la creación de Jesús vino supuestamente del director de este universo, que según varias fuentes sería Mica. En el libro de Urantia se dice que es Miguel de Evadón, pero bueno, acá en el resumen se dice que es Mica, hijo de Michangel. Todos estos nombres que se parecen tanto probablemente se refieren quizás al mismo ser, pero desde distintas perspectivas, de distintas narrativas, en fin. No tratemos de entender tan al callo todo esto porque es demasiado cósmico para encerrarlo en una historia única, lineal y súper clara. De hecho, es un problema para nosotros creer que todos los seres en el universo tienen nombres.
porque en la mayoría de las dimensiones al parecer ni siquiera tienen nombres y deben prácticamente inventar nombres para que nosotros entendamos un poco las historias. Así que flexibilicemos la mente en ese aspecto. Bueno, aquí dice que Mika, en su infinito amor, concedió a la raza humana la parte del ADN de los hijos paradisíacos para que en su evolución pudieran volver a la fuente y ser hijos de Elohim, co-creadores con Dios. Aquí tenemos datos que eventualmente en el futuro podrían servirnos en este camino de regreso a la fuente, pero no hay que tratar de decidir si estas historias son 100% confiables, porque no es el objetivo. El objetivo es ir abriendo la mente, acumulando cada vez más información que nos permita ir formándonos una idea personal, propia y profunda sobre estas realidades. Entonces nosotros tendríamos el ADN divino, pero la programación a la que hemos sido sometidos, ya vimos por tanto arcontes como anunnakis, dificultaría que estemos conscientes de este ADN divino que tenemos interiormente. De hecho, se supone que esta primera creación adámica eran seres que tenían 12 hebras de ADN, y ya sabemos que nosotros tenemos 2 en nuestro cuerpo físico conocido, así que ahí ya habría una manipulación para que nosotros estemos digamos fuera del alcance de nuestro potencial. Ya vamos a ver cómo ir revirtiendo estas manipulaciones arcónticas de las que hemos aparentemente sido víctimas. La creación de este nuevo mamífero, el ser humano, de genética Elohim, provocó cosmoción en todo el universo, y las razas insectoides y reptiles no podían aceptar que el humano recién creado tuviera un mayor potencial evolutivo que ellos mismos. En su evolución, ellos quedan siempre por debajo del rango del hijo paradisíaco que los ha creado. Recordemos aquí, el profesor Corrado Malanga en su hipnosis regresiva llegó a la conclusión de que el hombre primigenio creó a los alienígenas para que ellos experimentaran la muerte, pero al morir les quitaba el alma o su parte átmica para que ellos nunca llegaran a evolucionar suficientemente como para que desafiaran a este humano primigenio, o HP como lo llama Corrado Malanga, y pudieran quizás poner en cuestionamiento su jerarquía superior. Así, aquí vemos cómo se van juntando elementos que van formando un contexto complejo, quizá un poco confuso, pero que poco a poco nos va a ir dando una mejor idea de dónde estamos. Bueno, los reptiles, como decíamos, se sintieron muy amenazados por la creación del hombre, se sintieron incluso traicionados por la fuente o por su propio creador Elohim. Además, algunos de estos Elohim creadores de reptiles también se rebelaron junto con sus criaturas contra la fuente, cosa que también Corrado Malanga la señala en algún momento, ¿no? De que tanto los alienígenas como el ser, este hombre primigenio que los habría creado, en cierta forma estarían tratando de conspirar contra la fuente que sería el origen de todos ellos. Bueno, así hace 7.500 millones de años habría comenzado la gran dualidad en el universo local en el que nos encontramos, entre estas razas reptiles, insectoides y esta nueva creación humana. Por lo tanto, las razas reptilianas comenzaron a secuestrar seres humanos para tratar de extraerles esta genética Elohim privilegiada que el hombre tenía, y no solo para llegar a ser tan poderosos como su fuente, sino para derrotar a la fuente misma. Los reptilianos no son ni buenos ni malos, dice aquí esta síntesis del Vertus, sino que simplemente no está en su genética sentir el amor de la fuente. Son fríos, calculadores, y los mueve el instinto de supervivencia y dominación. Por ser una raza muy antigua, creen estar por encima de todas las razas y no pueden aceptar que el hombre tenga un destino mejor que el de ellos. Después están, para cerrar este pequeño resumen, están los grises, que eran una raza humanoide originarios de Zeta Reticuli,
y que en las guerras de Orión fue esclavizada por los reptiles, que exterminaron casi a todas las hembras de estos grises y modificaron genéticamente a los machos para poder controlarlos mejor. Y hoy en día estos grises hacen el trabajo sucio de sus amos reptiles en las famosas abducciones y experimentos genéticos que sabemos que están realizando con el ser humano. Pero ellos mismos, los grises, sufren una gran degeneración y su clonación, porque al no tener hembras son seres clonados, es muy defectuosa y ellos intentan desesperadamente, los grises también, crear híbridos con humanos para recuperar a su raza. Pero a pesar de que abducen mujeres, las inseminan para luego quitarles los fetos y terminar su gestación en tanques artificiales, a pesar de todo eso ellos saben que como raza están básicamente acabados. Bueno, los hijos paradisíacos que crearon a estos reptiles, decíamos que robaron el ADN adámico del hombre y realizaron el primer intento de hibridación entre este ADN adámico privilegiado del hombre y su propia genética. Y el resultado de esta hibridación entre ellos y el primer gen adámico es nada menos que los arcontes a los que nos hemos referido, raza etérica que vampirizaba a otras razas, creando el caos y alimentándose de las emociones más densas, la venganza, el odio, sed de poder, sadismo, magia negra, etc. Los reptiles a todo esto fueron presa fácil de estos arcontes porque tenían además este potente gen adámico de los Elohim y hicieron también que los reptiles trabajaran para ellos, ¿no? Entonces, ya vemos cómo se está formando toda esta jerarquía, pero creo que ya nos hemos hecho una idea más o menos general del contexto que ocurría antes y durante la llegada de los Anunnaki a la Tierra. Bueno, ya nos hemos extendido bastante, así que vamos a dejar hasta aquí este nuevo capítulo del programa Volver a la Fuente.